Saludos, bienvenidos. Espero que nos hayáis echado de menos esta semana, porque es que eso nos da un plus de vamos, que nos están esperando para que contemos lo último de la ciencia y también de la tecnología en este programa que se llama Atomos y Bits, que comienza ahora mismo y que cuenta con el control de sonido de Paco Minayo, con toda la información que nos adelanta José Manuel Nieves y con el saludo en el micrófono de Pedro Pablo May. Ahí está, me gusta ese golpe que entra para darnos pie ya sin mayor dilación, que luego se nos acaba el tiempo enseguida, a don José Manuel. ¿Cómo está usted, señor? Hoy desde su laboratorio especial, que sabemos que tienes ahí donde investigas todas las cosas del mundo mundial. ¿Qué tal, Pedro Pablo? Aquí, esperándote. Esperándome, muy bien, así me gusta, porque es que además hoy, ya que hablábamos de tiempo, es que tenemos que hablar del tiempo, y no del tiempo precisamente que hace, sino del tiempo del otro, del tiempo de los segundos que pasan, de los minutos que pasan, de las horas que pasan, que como dirían los hindúes, todo es maya e ilusión, y parece ser que el tiempo, ahora también en Occidente decimos que puede ser una ilusión. Bueno, lo decimos desde hace mucho, ¿no? Es que, claro, desde que tenemos dos cuerpos teóricos absolutamente distintos, igual de perfectos, pero del todo contradictorios, que describen la realidad perfectamente los dos, y unos dicen una cosa y otro dice otra, pues no nos podemos aclarar, ¿no? Pues O sea, sí. Claro, me estoy refiriendo, por un lado tenemos a la relatividad de Einstein, que describe el universo como una cosa geométrica en la que el espacio y el tiempo son una única cosa, el espacio-tiempo, que es el tejido donde todo se coloca, ¿no? Y que es un ente, el espacio-tiempo, que se deforma, que se estira, que se encoge, que es relativo, es decir, el tiempo no pasa igual para un observador que esté en movimiento que para otro que esté quieto. Es decir, eso es una cosa. Y por otro lado está la mecánica cuántica, que es la relatividad general, describe las cosas grandes, el universo en general, las galaxias, los grupos de galaxias, las estrellas, y la cuántica describe las cosas pequeñas, ¿no? Los átomos, las partículas, y ahí sabemos que rigen un conjunto de leyes que no tienen absolutamente nada que ver, y ahí en ese contexto el tiempo es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Lo cierto es que siempre nos hemos preguntado, desde que tenemos uso de razón, ¿qué es el tiempo? Y una de las cosas más importantes y las que todavía no hemos llegado a saber es, ¿el tiempo es una cosa externa a nosotros? Es decir, ¿existe independientemente de nosotros? Es como, no sé, como un río por el que estamos todos transitando desde el pasado y siempre hacia el futuro. O, como pensaba Einstein, es una ilusión. Es decir, que la distinción entre pasado, presente y futuro no es más que, él decía, una ilusión persistente, ¿no? Sí. En fin, llevamos siglos tratando inútilmente de aclarar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que el tiempo es algo externo a nosotros, ¿vale? Y no un truco de nuestro cerebro para poner orden en la realidad que nos rodea, ¿no? Imagínate, sin tiempo sería horrible, ¿no? No existiría el devenir de los acontecimientos, no existiría una cosa que viene después de la otra, no existiría el principio de causalidad, según el cual cada acción corresponde a una reacción, pero claro, primero es la acción y un tiempo después se produce la reacción, ¿no? No, la causa y el Pero, efecto. vale, claro, pero imagínate, si el tiempo incluso si el tiempo resultara ser externo, es decir, una realidad independiente de nosotros, que existe, lo veamos nosotros o no, incluso en ese caso, ¿es continuo o es discreto? Es decir, fluye de forma continua, ininterrumpidamente, como si fuera un flujo constante, o es discreto, es decir, está dividido, igual que le pasa a la materia, en pequeños trocitos, en partículas temporales o átomos temporales independientes. Igual que la materia parece un continuo, pero si la miras bien está hecha de partículas, de átomos y de partículas independientes, le pasa igual al tiempo. Es decir, el transcurso del tiempo no sería una cosa fluida, sino más bien como los fotogramas independientes de una película que al pasar pues nos dan esa ilusión de continuidad, ¿no? Sí. Que es una... En fin, que
Esto yo creo que los científicos especializados a la hora de ligar, en lugar de estudias o trabajas, te preguntan, ¿eres einsteiniano o eres cuántico? ¿No? Porque los dos sistemas no Claro, valen y es un drama, ¿no? claro, es que lo bueno es que las dos visiones de la realidad, una teoría es buena o es mala en la medida en la que es capaz de predecir las cosas que pasan con exactitud. Eso es. Es decir, dadas unas condiciones X, si aplico la teoría cual, debería suceder esto. Me voy a la realidad, hago un experimento, hago las condiciones X y efectivamente sucede esto, teoría buena, o no sucede para nada, teoría mala. Bueno, pues las dos teorías, tanto la cuántica como la relatividad, son buenas. Es decir, todas las veces que se ponen a prueba, tienen éxito, tienen una capacidad de predicción de los fenómenos de la realidad, tanto en lo grande como en lo pequeño, que son miles de veces comprobadas. Y resulta que tienen cosas absolutamente irreconciliables entre ambas. Vivimos con esa permanente contradicción, ¿no? Pero bueno, volviendo al tiempo. Mm. Un equipo del Consejo Nacional Científico italiano, pues ha puesto a punto un nuevo modelo teórico para ver la naturaleza del tiempo. Y en este modelo teórico resulta que el tiempo pertenece por completo al mundo de la mecánica cuántica, ¿vale? Sí. Donde las leyes de la física convencional dejan de funcionar y nuestra lógica no se puede aplicar. Hay otra lógica que de verdad es como de locura, ¿no? Bueno, ¿y qué es lo que dicen estos investigadores? Pues que el tiempo podría no ser un elemento fundamental de nuestra realidad física, sino que existiría solo y únicamente como consecuencia de un fenómeno muy bien conocido, pero no entendido del todo, que se llama entrelazamiento cuántico. Ya. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Bueno, dos objetos que están tan inextricablemente vinculados el uno al otro que cualquier cambio que hagamos en uno repercute inmediatamente, instantáneamente en el otro. Y eso sin importar a qué distancia se encuentre. Es decir, tú puedes coger en teoría dos partículas entrelazadas, tener una aquí delante de tus narices y la otra en la otra punta del universo. Si cambias el estado de la que tienes cerca, la de la otra punta del universo inmediatamente cambia también. ¿Y eso cómo es Claro, posible? bueno, pues, en fin, está absolutamente comprobado que es así. De hecho, ese principio del entrelazamiento cuántico se utiliza para un montón de cosas en electrónica. Nos aprovechamos de que existe eso, pero no tenemos ni la más remota idea de cómo sucede. Mm. Es decir, sucede, pero no sucede. Es como si a un niño de 3 años le dices que consiga entender el mecanismo que hay detrás de un ascensor. Él sabe que eso lo utiliza, que aprieta un botón y sube o baja, eso lo sabe hacer, pero no tiene ni idea de por qué. Pues a Ya. nosotros igual. Yo tampoco, Nos, ¿eh? mo- Tú tampoco, bueno, pero porque tú tienes 3 años cósmicos, ¿no? Que 30.000, equivalen 30.000. a 5 millones de los nuestros. Sí, más o menos. Bueno, pues no, es increíble, ¿no? Lo del entrelazamiento cuántico, sabemos, porque claro, ¿qué es lo que, por medio de qué se transmite esa información desde la partícula A o desde el objeto A hasta el objeto B, si Sí. está en la otra punta del universo, como para que le llegue instantáneamente? O sea, ¿qué medio de comunicación es eso? Bueno, pues, por ejemplo, las telecomunicaciones cuánticas, los principios en los que se están basando, utilizan el entrelazamiento con el objetivo, todavía no conseguido, pero sí perseguido, de tener comunicaciones instantáneas y de que cuando tú hables con una nave espacial que está en Júpiter, no tarde tu mensaje 20 minutos en llegar y la respuesta otros 20 minutos, Sí. sino que sea instantáneo. En fin, misterios, ¿no? Pero bueno, por lo visto, dicen estos investigadores, que el tiempo solamente existiría como consecuencia de este fenómeno, del entrelazamiento. ¿Qué ocurre? Durante, desde que existe la física, desde hace siglos, el tiempo era un ingrediente que nadie discutía, un elemento esencial. Mm. Espacio es igual a velocidad partido por tiempo. O sea, siempre el tiempo está en todas las ecuaciones como un elemento más, está absolutamente arraigado en nuestra concepción de la realidad y no hacía falta, hasta hace nada, no hacía falta definir lo que era el tiempo, porque simplemente era un flujo que funcionaba. Decía San Agustín que si no me lo preguntas, sé lo que es el tiempo, pero si me dices que lo describa, no sé decirte lo que es, ¿no?
Mm. Qué bonita frase esta de San Agustín, ¿no? Sí, me recuerda lo del Pues solo sé que no sé nada. claro, claro, no, no, pero tú fíjate, es decir, si nadie me lo pregunta, yo sé lo que es el tiempo. Pues una especie de conocimiento íntimo que tenemos. Sí. Pero si me pides que se lo explique a otra persona, no sé cómo hacerlo. Caramba. Es, Y claro, con una ilusión del entrelazamiento cuántico para permitir el vale, funcionamiento del no, mundo, o cómo? claro, claro, no, no, te cuento. Hasta hace poco te estaba diciendo, durante siglos el tiempo estaba ahí, un ingrediente esencial, presente en todas las sopas, en todas las ecuaciones, y estaba tan arraigado que la gente, los científicos, o sea, nadie pensaba que hiciera falta una definición de tiempo. Simplemente estaba ahí y se Sí. utilizaba. ¿Qué pasa? Llega el siglo XX, llega la cuántica, llega la relatividad, llegan las dos concepciones distintas y contradictorias, y esas dos concepciones del mundo de las que hablamos al principio, resulta que también tienen puntos de vista diferentes sobre lo que es el tiempo. En la relatividad general de Einstein, el tiempo, lo hemos dicho, forma parte de la estructura misma del universo. Nuestra realidad está situada en el espacio-tiempo y ese espacio-tiempo, como hemos dicho, se deforma, se dilata, se encoge, se estira debido a la gravedad. ¿Qué ocurre en la mecánica cuántica? Pues el tiempo no es maleable, no cambia. No cambia, por lo menos no cambia de la manera en que lo hace cualquier otra propiedad de un objeto cuántico. Ujú. Por eso, y aquí es donde hay una gran diferencia, para registrar el paso del tiempo es absolutamente imprescindible que haya un observador externo al objeto que estamos observando para medir el tiempo y que ese observador tenga un reloj, una manera de medir el tiempo. Es decir, en física se habla de sistemas, el sistema en el cual el tiempo está pasando lo tenemos que ver desde fuera de ese propio sistema, como un observador externo, ¿vale? Sí. Vale. Es que esto puede parecer complicado de entender, pero al final veréis cómo no. ¿Qué ocurre? La relatividad general describe cosas grandes, como las estrellas, y la otra, la cuántica, cosas pequeñas. Pero resulta que todos los objetos, los grandes y los pequeños, pues existen dentro del mismo universo, ¿no? Ujú. ¿Vale? Pues eso ha llevado a pensar a que a muchos científicos ha llevado a pensar que el propio tiempo debería de ser algo coherente, universal, que funcione en todas las partes igual, sin importar la escala a la que consideremos. Es Claro. decir, debería de ser igual tanto en los objetos grandes, transcurrir igual para los objetos grandes que para los pequeños, para la relatividad que para la cuántica. Y eso es precisamente lo que estos investigadores y sus colegas han tratado de hacer con este modelo matemático. ¿Qué es lo que han hecho concretamente? Bueno, pues hay una vieja pero nunca bien utilizada idea que empezó en la década de los 80. Los científicos cogieron esta idea y la empezaron a torturar con ecuaciones y con las matemáticas, ¿no? ¿En qué consiste la idea? Que cuando vemos que un objeto cambia con el tiempo, solamente vemos ese cambio porque ese objeto está entrelazado, entrelazamiento cuántico, con el reloj con el que comprobamos que el tiempo realmente está pasando. ¿Qué quiere decir eso? Que un observador que esté realmente fuera de ese sistema en el que transcurre el tiempo y que estuviera fuera del sistema entrelazado, ¿qué es lo que vería? Pues un universo completamente estático, inmutable, en el que el tiempo no sucede, en el que nada cambia. Dentro de este marco teórico, el tiempo, por lo tanto, no forma parte de la realidad. No sería un hecho consumado e inevitable para todos, sino una simple consecuencia del propio entrelazamiento cuántico. Ya. Sí, O sea, eso. parece complejo porque, claro, es que son cosas muy conceptuales, ¿no? Estoy Pero pensando que eso podría explicar esto que siempre se dice, oh, ¿qué había antes del Big Bang? Y dices, no, antes del Big Bang no había nada, porque a lo mejor no había un observador. O sea, que podría claro, explicar ese concepto. claro, por eso te dice, es que con el Big Bang surgió el tiempo también. O sea, no había un tiempo en el cual en un momento dado de ese tiempo preexistente surge el Big Bang, sino que en el momento del Big Bang surge el tiempo también, al mismo tiempo que el espacio. Bueno, en este modelo matemático, y para facilitar un poco las cosas, los científicos han representado ese reloj
que es necesario para medir el tiempo y que está entrelazado con el objeto que estamos midiendo y por eso se ve el tiempo, ¿vale? Lo han representado como un sistema de pequeños imanes entrelazados con un oscilador cuántico. Un oscilador es como un resorte, que sería el equivalente al que hace al tic-tac del reloj, ¿no? Ya. Vale. Entonces, ¿por qué han elegido precisamente estos objetos? Bueno, pues porque matemáticamente son relativamente fáciles de describir y sobre todo porque permitirían en el futuro elaborar pruebas experimentales, es decir, hacer experimentos con osciladores cuánticos de verdad, con imanes teóricos de verdad, para demostrar esta teoría. Ten en cuenta que estamos hablando de una cosa teórica por el momento. Ya. ¿Vale? Vale, entonces, matemáticamente encontraron que ese sistema se podía efectivamente describir mediante una ecuación matemática, en concreto una versión de la famosa ecuación de Schrödinger, el del gato de Schrödinger, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso ahora. Pero con una diferencia. La ecuación de Schrödinger contiene la variable de tiempo, pero la nueva ecuación, la de estos investigadores, sustituye esa variable de tiempo con otra variable que lo que hace es enumerar los diferentes estados cuánticos de los imanes. ¿Vale? Entonces, los investigadores lo que hicieron fue hacer sus experimentos teóricos con estos imanes y con este oscilador. Y resultó que, bueno, pues que tenían razón. En sus ecuaciones, las ecuaciones que hacen para describir la realidad coinciden con las que los físicos han estado desarrollando durante siglos para predecir el comportamiento de cualquier objeto, ¿no? Desde las estrellas a bolas rodando por una pendiente, ¿no? Sí. Muy fuerte, ¿no? Entonces, en otras palabras, lo que hicieron estos investigadores fue unir el tiempo cuántico y el clásico, las características de ambos tiempos, porque lo que buscaban era uno que funcionara en ambos mundos, y el resultado lo que implica es que puede que la única forma en que podamos pensar en el tiempo de una forma correcta es como si surgiera de la realidad cuántica, ¿vale? O sea, que estos son más cuánticos que einsteinianos, resumiendo. Sí, son absolutamente cuánticos. La naturaleza del tiempo sería genuinamente cuántica. Cuántica. Y eso realmente fuera así, significaría que nuestra percepción del paso del tiempo solo se debe a que exista algún tipo de entrelazamiento en el mundo físico que nos rodea. Y que si realmente fuera posible un observador que estuviera en un universo libre de entrelazamientos, pues no vería ningún cambio. Todo permanecería estático. Claro, ahora estas ideas muy bonitas, muy esperanzadoras, Muy muy espectaculares, ¿eh? coherentes y muy espectaculares, ahora hay que encontrar la forma de ponerlas a prueba, es decir, de hacer experimentos que las demuestren. ¿Vale? Ya hay, por esto también han hablado de los imanes cuánticos y de todo eso, ¿no? Para poder hacer experimentos. Bueno, pues vendrán a partir de ahora los primeros experimentos y esperemos que así, de alguna así, si demuestran que realmente esto es así, como han dicho estos investigadores, bueno, pues será hora de empezar a entender qué es el tiempo y cómo investigar el tiempo de forma experimental, cosa que ahora no se puede hacer. Madre mía, qué poco sabemos de todo, ¿eh? Al final es la Sí, conclusión que saco yo de todas estas historias. Porque sí, claro. pensamos que sabemos algo y no sabemos nada, de nada. Pero si lo supiéramos todos, sería la vida tremendamente aburrida. Sí, eso también es verdad. Pues esta es la explicación del tiempo, pero no es el único tema que tenemos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar también de uno de nuestros objetos favoritos ahí en el espacio, aunque no se les ve, que son los agujeros negros, porque hay también una información nueva sobre de dónde pueden salir los agujeros negros de masa intermedia, que es lo que nos vas a contar ahora, ¿no? Claro, agujeros negros de masa intermedia son los auténticos objetos fantasma, Sí. el eslabón perdido de los agujeros negros que nadie ha conseguido ver hasta ahora. Sí. Es muy fuerte, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Porque, a ver, tenemos agujeros negros, según la teoría, de varios tipos. Por un lado, algunos los hemos visto y otros no. Los más pequeñitos serían los agujeros negros microscópicos que habrían surgido en un número de miles y miles de millones durante el propio Big Bang, ¿vale? Se llaman los agujeros negros primordiales. Nadie ha visto uno, pero se supone que están por ahí dando vueltas y que incluso mientras hablamos
nos están atravesando de parte a parte sin hacernos daño porque son a escala subatómica. Qué malvados Bueno, sos. con esto no nos metemos. Luego tenemos los agujeros negros de masa estelar. Esos son aquellos que se producen como consecuencia del colapso gravitatorio de una estrella muy grande. Cuando se le acaba el combustible, toda esta historia que hemos contado tantas veces, la estrella se colapsa sobre sí misma y después de una serie de procesos termina explotando como una supernova y a veces en el corazón de esa supernova queda un agujero negro. Los Y agujeros luego negros están clásicos de los que hablamos los, normalmente, sí. los clásicos, pero claro, estos agujeros tienen una masa que es, no suele ser superior a unas pocas decenas de veces, 20, 30, 40 veces, la masa del Sol, ¿vale? Y Mm. hasta ahí llegan. Es muy raro encontrar los más grandes. Más de 100 es muy raro. Y otra muy distinta son los agujeros negros supermasivos. Esos monstruos enormes que están en los centros de las galaxias y que tienen masas de millones, de cientos de millones e incluso de miles de millones de masas solares, ¿vale? Pero ¿qué ocurre entre los agujeros negros estelares, es decir, pocas decenas de veces la masa del Sol, y los agujeros negros supermasivos, miles de millones de veces la masa del Sol? ¿Qué pasa con esos agujeros intermedios? Bueno, pues que según las teorías tendrían que existir esos agujeros de masa intermedia, Mm. pero nadie los ha visto. Nadie los ha visto. Los llaman IMBH por sus siglas en inglés, eh, y serían demasiado grandes como para surgir del colapso de una estrella, pero demasiado pequeños como para sostener una galaxia entera a su alrededor. Es decir, son un auténtico eslabón perdido en la evolución de agujeros negros. Pero su existencia, teórica por el momento, si los encontráramos, el demostrar que realmente existen, esto apoyaría la idea de que los enormes agujeros negros supermasivos que no tenemos, que tenemos una idea de cómo se pueden formar, pues tenemos razón en esa idea, que se van formando poco a poco a partir de semillas más pequeñas que siguen creciendo y creciendo a base de engullir materia, Sí. ¿vale? Bueno, hay algunos que ya afirman que se han encontrado con agujeros de masa intermedia, pero ninguno de los estudios hasta el momento ha dado las pruebas suficientes de que realmente es así. Lo cierto es que a los astrónomos les está costando muchísimo dar con uno. ¿Y por qué? Bueno, pues piénsalo un poco que es muy fácil, ¿eh? Es decir, un agujero negro estelar surge a partir de una explosión que cuando sucede es visible en medio universo. O sea, es que Mm. una supernova cuando estalla es que eclipsa el brillo de todas las estrellas de la galaxia donde sucede. Es una cosa que se ve, ya te digo, desde Se ve, medio se ve. universo de distancia. Y tú sabes que ahí en el medio se ha formado un agujero negro. No ves el agujero negro en sí, pero sabes que está ahí, ¿no? Y lo puedes ver además por cómo se comporta toda la materia incandescente resto de la explosión que va cayendo en el agujero negro. Lo ves. Y los agujeros negros gigantescos los ves porque están en el centro de galaxias, es decir, rodeados de materia, y no dejan de alimentarse de esa materia. Y tú lo que ves es la materia que gira rápidamente alrededor del agujero hasta que cae dentro. Y como gira casi a la velocidad de la luz, porque el poder gravitatorio de un agujero negro supermasivo es enorme, al girar casi a la velocidad de la luz se pone a brillar. Y por eso las imágenes que tenemos de agujeros negros son esas especies de discos, de círculos naranjas con una cosa negra en el centro, que Los es el agujero donuts, que le negro. llaman, ¿no? Eso es, ese donut naranja. Tú no ves el agujero negro, pero ves lo que hay alrededor, con lo cual también sabes que está ahí. Pero amigo, los agujeros negros de masa intermedia están vagando por el espacio, no tienen ninguna explosión asociada y no están en el medio de una cantidad enorme de masa de la cual se alimentan, con lo cual son solitarios, oscuros e invisibles. Solamente los podrías ver en muy raras ocasiones justo cuando se alimentan, es decir, imagínate que se cruzan en su trayectoria con una estrella pasajera que ha tenido la desgracia de que se ha cruzado ahí con su camino y se la traban. Si en ese momento estás mirando, podrías verlo. O cuando se meten en una nube de estas de polvo y gas y durante algún tiempo se están alimentando de ella, también podrías verlos, ¿no? Sí. Pero ya te digo, hasta ahora no ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Eh, Estos estudios que algunos sostienen que ya podrían haber visto alguno, no son definitivos, pero sí que han dado pistas
para sugerir en qué lugares sería más probable encontrar agujeros negros de masa intermedia. Y uno de esos lugares son los cúmulos globulares. Es uno de mis objetos favoritos del cosmos, que lo sepas, ¿eh? Bueno, tiene sentido, porque ahí con toda la ebullición que hay, ¿no? Tiene sentido que pudieran aparecer por ahí. Claro, a ver, expliquemos. Un cúmulo globular es como un número de decenas de miles, cientos de miles o incluso millones de estrellas, pero empaquetadas densamente en una especie de bola o de esfera, que ya te digo que puede tener desde decenas de miles hasta millones, ¿no? Es decir, una cantidad enorme de estrellas en un espacio muy pequeño, es que es como una bola de estrellas individuales. Y fíjate que están tan cerca una de otras que si tuviéramos un planeta ahí en medio de un cúmulo globular no tendríamos noche. Las noches serían casi tan brillantes como si fuera de día, porque el brillo de las estrellas de la noche sería tan intenso, habría tantas y brillando tan cerca que harían como un manto de luz que no Sí. nos dejaría disfrutar de la oscuridad, ¿no? Bueno, pues ahora, dicho lo cual, un estudio dirigido por un japonés que se llama Fuji, como el monte Fuji, Mm. de la Universidad de Tokio, ha demostrado un modo en que se podrían formar estos agujeros negros de masa intermedia dentro de un cúmulo globular. ¿Cómo lo ha hecho? Pues cogiendo todos los datos que se conocen, haciendo una simulación informática con ella y viendo qué es lo que sucede. Pues estas simulaciones de Fuji revelaron efectivamente que en las nubes moleculares lo suficientemente densas, que serían algo así como los nidos donde nacen los cúmulos, pues a ver que las estrellas nacen en el interior de densas nubes moleculares, ¿no? Donde los gases se van colapsando, se van apretando, aplastando, comprimiendo a causa de la gravedad hasta que el calor, un gas que se comprime, se calienta, hace que surja una estrella. Bueno, Mm. si el cúmulo es lo suficientemente masivo, perdón, la nube de gas es lo suficientemente masiva, las estrellas no nacen solas, pueden nacer miles de estrellas a la vez. Es decir, pueden surgir cúmulos globulares de golpe de una de estas nubes, ¿no? Bueno, pues esos nidos donde nacen estos cúmulos pueden dar origen, y aquí es donde está el tema, a estrellas extraordinariamente masivas. O sea, estrellas de más de 1000 veces la masa del Sol. Y claro, esas estrellas podrían dar lugar, a lo largo de su evolución, a agujeros negros De este tipo, ¿no? de masa Más intermedia, que intermedia. son justamente los que estábamos buscando. ¿Cómo sería esto? A ver, cuando digo nido, olvídate de esa imagen evocadora, tranquila, de los polluelos en un nido, la madre que los alimenta y están ahí todo paz y naturaleza. No. Cuando estamos hablando de un nido de estrellas dentro de un cúmulo globular, estamos hablando de un sitio extraordinariamente violento. Fíjate, los cúmulos globulares se forman, nacen en una agitación, en medio de una agitación brutal. Imagínate a miles de estrellas naciendo casi a la vez en un espacio reducido por el cual deben de competir violentamente. ¿Y eso qué hace? Pues que las estrellas recién nacidas estén chocando continuamente entre sí, que se fusionen unas con otras, que se conviertan en estrellas más grandes, que a su vez chocan con otras y se vuelven a fusionar y poco a poco van creciendo a base de fusionarse y de colisiones continuas en este espacio tan reducido y con tantas estrellas, ¿no? Bueno, a medida que van creciendo, la gravedad aumenta con ellas y estas colisiones estelares en la región central de los cúmulos provoca lo que los científicos han llamado colisiones desbocadas. En esas condiciones tan extremas, resulta que pueden surgir estrellas gigantescas con más de 1000 veces la masa del Sol. Y esas estrellas son las que podrían convertirse en agujeros negros de masa intermedia. Eh, ¿Qué pasa? Simular un cúmulo de estrellas en plena formación Es un poco no complicado. es muy complicado. Y hasta ahora se había simulado qué es lo que pasaba dentro de los cúmulos ya formados. Y en esas simulaciones de qué es lo que sucede de un cúmulo ya formado, pues resulta que los vientos estelares, como el viento solar que nos da continuamente, ¿no? Los vientos solares de tantas estrellas juntas, pues hacían
que la materia necesaria para que esas estrellas tan grandes se formaran, pues que no fuera tanta y que al final diera lugar a agujeros negros mucho más pequeños. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer los científicos para darse cuenta? Pues simular, por una vez, la forma en que nace un cúmulo globular, cosa que no se había hecho simplemente porque consume una cantidad de recursos informáticos brutal. O sea, se necesitan cientos de miles de horas de computación para hacerlo y eso es un coste prohibitivo. Bueno, este equipo lo ha hecho por primera vez, ha realizado simulaciones de cómo se forma un cúmulo globular, ha modelado estrellas individuales una a una, ha visto cómo ha reconstruido todo el proceso de cómo serían las colisiones de esas estrellas en un entorno muy compacto dentro de un cúmulo globular y ha visto que efectivamente esas colisiones descontroladas que decía la teoría llevaban a la formación de estrellas realmente masivas de más de 1000 veces la masa del Sol y que evolucionaban, algunas de ellas, hasta convertirse en agujeros negros de masa intermedia. Así que, objetivo demostrado. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Escudriñar dentro de los cúmulos globulares y encontrar estrellas con más de 1000 veces la masa del Sol, cosa que normalmente no sucede. En el momento que las encuentres, es posible también que encuentres en esos entornos alguna estrella que ya haya colapsado en un agujero negro y que sea un agujero negro con masas entre 1000, 10.000, 100.000 veces la masa del Sol, es decir, un agujero negro de masa intermedia. Ese eslabón perdido que nadie ha conseguido ver hasta ahora. Pues ese es el adelanto que este japonés y su equipo consiguió. Esa es la nueva misión a la hora de intentar encontrar esos lugares de nacimiento, y esa es por lo menos la pista importante que nos ha dejado este último estudio, que me parece verdaderamente fascinante. Lo de los cúmulos globulares es que es para estar hablando durante mucho tiempo, pero... Claro, tú imagínate cómo sería nuestro cielo estrellado si viviéramos en un cúmulo. No podríamos, ¿no? Porque ahí... No podríamos ni dormir, porque vamos... Es que, no, claro, pero que te quiero decir, ahí las estrellas chocan continuamente, ¿no? Imagínate qué catástrofe, ¿no? Sí. Pero si pudiera haber algún planeta habitable y habitado ahí dentro, ese cielo sería la leche. Eso sí que sería, vamos, la Vía Láctea comparado con eso sería el escupitajo lácteo. O sea, imagínate, tú ahora vas a un sitio donde hay un montón de estrellas y ves puntitos individuales haciendo el tapiz de estrellas rodeadas de la negrura del espacio, pues imagínate que las estrellas están tan juntas que están pegadas unas a otras. Sí, sería un tapiz de luz el que tendríamos en el cielo. Claro, yo recuerdo que se hizo una vez un cálculo aproximado, no quiero acordarme mal, pero en un espacio equivalente al de nuestro sistema solar, en el cual solamente hay una estrella y hasta 4 años luz no está la siguiente, que es Próxima Centauri, bueno, pues en un espacio equivalente al de nuestro sistema solar, en un cúmulo globular podría haber más de 1000 estrellas. Fíjate. Pues imagínate cómo sería eso, ¿no? Bueno, en fin, maravilloso. Esa es la cosa que nos interesa, lo que hay ahí arriba, bueno, y lo que hay aquí abajo, lo de arriba y lo de abajo, nos interesa todo porque para eso este es un programa de divulgación de ciencia, esto es Átomos y Bits, y empezamos hablando del tiempo y tenemos que terminar hablando del tiempo porque es que nos hemos pasado de tiempo. Entonces, José Manuel... Nos hemos quedado sin tecnología una vez más. Nos hemos quedado sin tecnología, no nos hemos quedado, la retrasamos para la próxima semana y ya está, que si hablamos del asunto la próxima semana, vale. a no ser que nos encontremos con otro asunto. Es que esta semana he elegido 2 temas que eran peliagudos los dos. Sí, pero los dos muy bonitos y bien explicados. Nos quedamos con ellos y emplazamos la tecnología para la próxima semana. José Manuel Nieves nos cuenta cada 7 días lo que hay y lo que deja de haber en el espacio exterior e interior. Paco Minayo se encargó hoy de la realización técnica y Pedro Pablo May os saluda desde este micrófono. Gracias por habernos acompañado y la semana que viene os contamos más cosas. Hasta entonces.